Eh, Buenas noches, profe. Una pregunta, ¿dónde dijiste que se podía ver lo de elegir para el siguiente ciclo la opción? Ay, qué pena, tenía el micrófono apagado. Esto, les estaba diciendo que les estoy poniendo en el chat justamente el enlace para que puedan seleccionar la opción, si es pues la línea de web o la de desarrollo móvil, la que quieren continuar en el ciclo 4. Antes de eso, pues quería que vieran cuál es el currículo que está dispuesto por la universidad tanto para web como para móvil. Entonces, en términos generales, en la parte web, primero se va a hablar de arquitectura. Arquitecturas, bueno, podemos hablar de servicios, microservicios, de contenedores, de cómo se hace un despliegue por integración continua y van a tener un primer sprint en este y en el otro ciclo. En ambos, la metodología va a ser Scrum, el trabajo va a ser grupal. Los grupos se van a volver a crear en ese momento, pues de acuerdo a los estudiantes que elijan cada una de las líneas. Y la idea es que ustedes puedan desarrollar las entregas en sprints con un proyecto final al finalizar los 5 sprints, igual que en este ciclo. Después de trabajar con la arquitectura como tal, de entender cuáles son los conceptos de arquitectura y de patrones de software, entonces van a trabajar con APIs de tipo REST. Eso lo vamos a ver en este ciclo también para que puedan tener una introducción, pero en este caso ya van a tener un despliegue completo en forma de servicios de estas APIs. Van a trabajar con Spring Boot y van a trabajar además de las bases de datos con las que ya han trabajado, que son relacionales. Por ejemplo, MySQL es una base de datos relacional. En este caso van a trabajar también con bases de datos no relacionales. Son bases de datos para Big Data o para grandes volúmenes de datos. En el front-end van a trabajar con frameworks de JavaScript, Angular, Vue.js o React y algunos frameworks de CSS y conceptos de arquitectura que les permita trabajar con esta separación entre servicios y front-end, teniendo en cuenta que el front-end pues tenga también su patrón de desarrollo. Van a trabajar con seguridad y con servicios y en el despliegue van a trabajar con la distribución del backend y el despliegue del backend y la distribución del frontend y el despliegue del frontend teniendo comunicación segura por medios de autenticación JWT con el proyecto del backend. Esto para la línea de desarrollo web. En la línea de desarrollo móvil van a trabajar con Android. Van a trabajar diseño, ciclo de vida, eventos, intents o actividades. Algunos elementos específicos de Android como List View, Recycler View, que van a utilizar la librería Retrofit, que es una librería que nos genera en sí misma un patrón de modelo vista vista modelo, que nos facilita el trabajo pues para desarrollo móvil. Además van a trabajar con uso de recursos del celular, entonces cámara, galería, mapas y geolocalización y cómo se hace una publicación en el Play Store de una aplicación móvil que ustedes hayan desarrollado. El Play Store es la tienda de aplicaciones de Google para Android. ¿Listo? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ustedes van a ver en móvil y en web. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que de pronto quieran saber que les ayude a tomar esa decisión? En el área laboral, Profe, profe, ¿cuál pues yo he sería más? escuchado en los grupos que he estado que si uno elige la de aplicación, la de móvil, perdón. Esa consumiría, se necesitaría como tener un buen computador, ¿eso es verdad o no tanto? Bueno, yo tengo Android Studio. Android Studio es la herramienta que he estado utilizando para desarrollo móvil. Hay otras herramientas, pero yo siempre he utilizado esta. En cuanto a Android Studio, el consumo es similar al que tiene NetBeans desarrollando en Java. Entonces, efectivamente necesita una buena máquina porque pues
digamos que en máquinas con menores capacidades va a lograr correr, pero va a ser lento. De todas formas, esto es algo a lo que, digamos, nos acostumbramos. ¿Listo? Esto es algo que aprendemos a trabajar porque siempre que estamos trabajando con Java o con, pues, cualquier lenguaje que tenga las mismas capacidades o similares, el proceso de desarrollo va a implicar tiempos largos de compilación y tiempos de ejecución de los programas, pues, significativos. En web también van a tener que tener un entorno, pues, que no va a ser tan sencillo de manejar porque van a tener contenedores, es posible que manejen Docker u otros servicios. No es simplemente el desarrollo en sí, la herramienta de desarrollo que podría ser, por ejemplo, NetBeans o Visual Studio Code o similar, sino que en sí la containerización va a implicar que ustedes consuman altos recursos de máquina. Pero todo se puede, tanto en máquinas sencillas como en máquinas pues más capaces van a poder desarrollar en ambos medios. Sin embargo, pues es posible que dependiendo de la máquina sea un poquito más lento el desarrollo que en otras. Gracias. Ok. Guillermo, ¿ibas a preguntar algo? No, profe. Listo. Ingeniera, el enlace que compartió no enlaza a ningún, o sea, abre un espacio en la página, pero no arroja la encuesta para diligenciarla. ¿No les muestro la encuesta? Déjame ver. Dice, responde a las preguntas y cuando le dan clic en responde a las preguntas que hace, ahí está mostrando cosas. ¿A ti no te sale esto? ¿A ustedes no les señora. aparece esto? No, señora, salen solo dos opciones. Esta opción que la ingeniera presenta por pantalla no me sale a mí, no sé a los demás. Salen dos, profesora, sale anuncios de la página y la otra dice encuesta de satisfacción beneficiarios Misión TIC 2022 UNAP, no dice nada más. Me sale Ok. A mí sí me sale, a mí sí me aparecen las opciones. ¿Sí te aparecen las también. opciones? Bueno, si quieren, por favor, vuelvan a darle clic al enlace que les dejé en el chat. De pronto tienen que recargar o no sé si habrá pasado algo en el momento que entraron. En teoría, esto lleva directamente a la encuesta de elección de ciclo. Y se llama así, encuesta de elección de ciclo 4A y 4B. 4A se refiere a programación web, 4B, programación móvil. ¿Listo? Buenas noches, profesora. Perdón la pregunta. ¿Esta respuesta a esta encuesta la tenemos que hacer hoy mismo? Pues lo antes posible, porque ya se estaban cuadrando, ya están en ¿Los el grupos? proceso de logística para crear los Ah, grupos y asignar pues los docentes que se requieren para cada uno de los ciclos. entiendo, muchas gracias. Bueno. Entonces, listo. Cuando puedan entrar, si no han podido entrar, si quieren, inténtenlo más tarde. No sé si de pronto tiene algún error la página y en ocasiones no carga. Para los que sí puedan, entonces lo pueden resolver de una vez. Con respecto al tema de hoy. Hoy ya empezamos a trabajar con HTML. Entonces, yo les dejé una serie de herramientas en material complementario. Acá. En la parte de material complementario, ustedes ven un enlace que se llama Principios de Diseño. Bueno, mejor yo les voy a pasar lo correspondiente al enlace completo porque me di cuenta que ese enlace no tiene todos los videos que necesitamos. Esta parte de principios de diseño se refiere a las características que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos diseñando para web. ¿Qué es diseñar para web? Bueno, nosotros en los ciclos anteriores habíamos estado trabajando únicamente para dispositivos que un único usuario va a utilizar, al menos al mismo tiempo un único usuario. Y tenemos un perfil bastante específico, por ejemplo, si estamos haciendo algo
en Java, que corresponde a un calendario o a una calculadora, sabemos que lo va a utilizar en interfaces Swing la persona que lo instale dentro de su computador con un uso específico, entonces asumimos un perfil de usuario para el que vamos a trabajar. En el caso del desarrollo web, ese perfil de usuario, ese arquetipo, esas características del usuario, en particular el tema de la alfabetización tecnológica previa que pueda tener el usuario, se pierde totalmente, porque nosotros vamos a desplegar en un entorno web que va a ser accesible vía Internet por cualquier usuario que tenga acceso a un navegador, ya sea por un dispositivo móvil, por una interfaz de un computador de escritorio, incluso por a otro tipo de dispositivos que permitan el acceso a páginas web, van a poder acceder a su aplicación. Eso nos da un amplio rango de las personas que van a poder efectivamente entrar a su aplicación y utilizarla. Para solucionar ese problema, entonces trabajamos con algunas heurísticas de usabilidad. Gustavo, cuéntame. Profe, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí, profe? Sí. Profe, es que qué pena de pronto si hago una pregunta que está mucho más atrás de lo que llevamos del curso, pero resulta, profe, que en la plataforma que usted nos colocó para uno ingresar a un chat en específico, ¿se acuerda, profe, donde está Discord, el sí. cronograma y toda la información? Profe, yo trato de ingresar allí y no me deja ingresar, y no sé si ahí de pronto has colocado algunos ejercicios, tareas o trabajos. Entonces me tiene preocupado eso, profe. No hay ni tareas ni trabajos, eso es un chat para que puedan de pronto poner sus dudas, extra clase, y yo cada cierto tiempo entro y respondo algunas cosas, nada más. Ah, ya, profe. Sí, porque como pues, yo había mandado la solicitud y me dice que mi solicitud no puede ser aceptada, entonces esa era la pregunta, profe. Ok, no sé por qué la solicitud no puede ser aceptada, eso sí está extraño, pero no es indispensable y ya cuando estemos en el trabajo. Ok, preferiblemente puedes instalar la aplicación, aunque también se debería poder ver por web, pero si no te está dejando, podrías instalar la aplicación, puede ser en el móvil o en el computador y te va a permitir acceder más fácilmente. Ah, bueno, Entonces, profe, muchísimas gracias. bueno, volvamos al tema de hoy. Entonces, tenemos un grupo de usuarios que tiene características muy diferentes. Nosotros podemos ver a personas con baja alfabetización tecnológica y con alto expertise tecnológico. Todos van a poder acceder por igual a nuestra aplicación y a la misma interfaz, de tal manera que nosotros debemos ofrecer una interfaz que esté habilitada para que la entiendan rápidamente y fácilmente los usuarios que tengamos, para que puedan realizar las actividades que requieren a través del software sin una curva de aprendizaje muy amplia, sin tener que tomar de pronto alguna capacitación o tener que revisar documentación, sino que lo puedan utilizar de la manera más intuitiva, de la forma en la que han aprendido a utilizarla, principalmente en otros sitios web. Estas heurísticas de usabilidad son la forma en la que nosotros medimos esa capacidad del sitio web para que el usuario pueda interactuar, cualquier tipo de usuario pueda interactuar con la página o con el sistema que tiene interfaz web fácilmente, sin tener que recurrir a documentación y posiblemente en cortos tiempos, pues hablando de curva de aprendizaje de nuestro software, en muy corto tiempo en cuanto a la curva de aprendizaje, que no tengan que de pronto ingresar muchas veces y solicitar ayuda antes de poder realizar las tareas que quieren realizar dentro del software que les ponemos a disposición. Estas medidas están basadas en las referencias de usabilidad que definieron Norman y Nielsen, pues justamente los que en este caso crean el grupo
NN Group es Norman Nielsen Group, es un grupo, no recuerdo, noruego, suizo o algo muy europeo, que definen las bases de diseño que nos van a servir para interfaces de usuario y que van a aplicar estos conceptos que minimizan la curva de aprendizaje sobre un software. Son igual de importantes que aprender programación. Como programadores, pues nosotros muchas veces no sabemos mucho de diseño, pero sí debemos tener en cuenta estas heurísticas, estos lineamientos base para que nuestros sistemas sean accesibles de manera fácil. Entonces, tenemos en total 10 heurísticas. Estas 10 heurísticas, cada una habla de un tema en particular, de una característica en particular que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos esa interfaz de tipo web. Yo les voy a pedir entonces que ya creo que ya les copié o todavía no les he copiado el enlace, voy a mirar. Sí, ya, profe. Ya, bueno, listo. Igual se los vuelvo a poner. En grupos les voy a abrir los subgrupos para que cada uno de los grupos se ocupe de revisar uno de los videos de heurística. Son videos súper cortos, tienen entre 2 y el más largo tiene 5 minutos. Y también tienen subtítulos en español, listo, no se preocupen por eso. La idea es que cada uno de los grupos esté revisando el video que le corresponde según el número de grupo. Entonces, grupo 1 revisaría la heurística 1, grupo 2 heurística 2 y así sucesivamente hasta el grupo 9, porque no hay grupo 10. La heurística 10 se las explico entonces yo. Van a revisarlo en grupo durante 15 minutos y luego uno por uno los grupos van a explicar cuál fue la heurística que les correspondió y a qué se refiere, qué es lo que mide. ¿Listo? Basándonos únicamente en el video, no tienen que leer nada adicional. Marlon, yo te puse temporalmente en el grupo 9. En caso tal de que lleguen más estudiantes al grupo 9, creo que hay otro en la sala 4. En la sala 4 solamente hay 3 personas, también podrías estar en ese grupo. Pero para esta actividad puedes trabajar con el grupo 9. Ahora, tengo un par de participantes sin grupo. Guillermo, ¿tú de qué grupo eres? Guillermo Toro. 8. 8, listo. ¿Y Gustavo Toro? Profe, yo soy del grupo de Marla, creo que es sala 1, grupo 1, profe. Bueno, Marla y Maritza y Daisy. listo. Entonces ya les voy a abrir las salas, son las 6:28, bueno, redondeémosle a las 6:45, cierro las salas para que empecemos a explicar una por una de las heurísticas que les correspondieron, ¿listo?
Sara, ¿de qué grupo eres? Sara Osorio, ¿estás? Laura Martínez, Paola Peña, Diego Alvarado. Profe, creo que soy del grupo 5 si no estoy mal, pero ya verifico. Sí, Ese. ya vi. Eduardo, ¿de qué grupo eres? Profe, Eduardo, buenas noches, 5. 5, ok, listo. Sí, señora.
Hola, profe, buenas noches. Hola María Daisy, cuéntame, ¿tú de qué grupo eres? Yo soy de la 1, profe, por favor. Listo.
Para el grupo. Listo, creo que ya estamos otra vez todos en la sala. Entonces, empecemos en orden. Grupo 1, heurística 1. Cuéntenme, ¿qué entendieron? ¿Cómo se llama la heurística que les correspondió y a qué se refiere? Grupo 1, ¿dónde está el grupo 1? Veamos, son Maritza Lizarazo, Gustavo Toro, María Daisy Villamizar, Marla Camacho, y otra vez Gustavo Toro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo hago parte del grupo 1. Pues voy a compartir con ustedes las ideas que alcancé a entender. Y pues, en primera instancia, lo que hace referencia a la heurística, o la primera de las 10 posibilidades de uso de Jacob Nielsen, de la heurística la primera se llama visibilidad del estado del sistema. La profe me podría confirmar eso. Sí, correcto, ¿sabes? Ok, entonces lo que alcancé a entender es que el estado del sistema debe mostrarse al usuario. Hacer referencia a eso como que la relación del usuario con el sistema. Entonces, se debe mantener informado el usuario. Y la conferencista o la muchacha del video hacía referencia o hacía un ejemplo sobre un ascensor. Cuando usted le une el botón para pedir el ascensor, se alumbra una luz, le puede también decir qué tiempo demora el ascensor, puede decirle también la información de dónde, en qué piso se encuentra el ascensor, y esa información le va a permitir al usuario tener la posibilidad de tomar decisiones. Usted, cuando ya tenga esa información a la mano, usted puede decir, yo lo puedo esperar, o yo me puedo montar por las escaleras, que corro mejor, no tengo ese tiempo. Entonces, toda esa información que el sistema le permite a usted como usuario tener a la mano, le va a permitir también tomar decisiones. No sé si otros compañeros quieran aportar otra idea. Bueno, entonces, la heurística de visibilidad del estado del sistema nos dice que efectivamente debemos empezar a informar al usuario sobre lo que está realizando el sistema, que el sistema sí está haciendo algo o no en respuesta a alguna orden o alguna señal que nosotros emitimos. De esta manera, nosotros empezamos a hablar por temas de usabilidad requeridas para web de la interacción usuario-máquina. Es decir, vamos a tener una comunicación entre el computador o entre la interfaz del desarrollo que estemos planteando con el usuario. Esa comunicación debe ir en doble vía. El usuario nos da algún tipo de información y nosotros debemos mostrarle qué es lo que el sistema va a responder al respecto. Lo que decía Marla del ejemplo del ascensor es muy claro, porque digamos, alguna vez les debe haber pasado que llegan a un ascensor que tiene dos botones, ¿no? Una flecha hacia abajo y otra flecha hacia arriba. Y lo oprimen, pero no pasa nada. No hay ningún color, no hay ningún brillo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué piensan ustedes si pasa eso? Está dañado. Está dañado. ¿Está dañado? Ok, listo. Y resulta que de todas formas llegó el ascensor y abrió las puertas. Entonces, ¿qué piensan que pasó? Falla eléctrica.
Puede ser una falla eléctrica, puede ser que se le haya dañado el bombillo al botón, o puede ser simplemente que no hayan desarrollado para esa interfaz una respuesta. ¿Sí? No nos permite ver el estado del sistema en ese momento. El estado del sistema, Profe, en el caso del botón, sí. profe, qué pena una pregunta. Profe, con lo del tema que usted nos menciona del ascensor, también a veces se ve de que anteriormente ponían los dos botoncitos en el primer piso, por decir así, y ahora ya solamente se está colocando un botoncito, profe. Eso también hace alusión a lo que usted dice, para indicarle a la gente de que si usted está en el primero va a subir, y no como muchas veces la gente pensaba de que si el ascensor estaba en el quinto piso, yo le hundía el botón de bajar para que bajara. Ok, sí, correcto. Pues a eso iba justamente. Tenemos entonces una comunicación que debe ser clara con el usuario. Entonces, como les decía, ¿no? Si el ascensor no nos responde, puede que el ascensor esté efectivamente ejecutando la orden que le dimos, pero en esa espera, un usuario se puede desesperar y darle clic 1.000.000 de veces al botón o darle clic a todos los botones o pensar que no sirve. Entonces es absolutamente necesario que haya algún indicador de que está pasando algo al respecto. El tema pues del etiquetado del botón hacia arriba o el botón hacia abajo ya es tema de la heurística 2, ya lo vamos a ver. Pero con respecto a esta heurística 1, la visibilidad del estado del sistema se puede ir mucho más allá, ¿no? No simplemente que el botón se encienda, sino podemos ver en algún panel en qué piso está el ascensor y cómo va cambiando, cómo va llegando hasta el piso en el que estamos. Lo mismo cuando entramos al ascensor debe darnos una respuesta en el momento que le damos en el botón del piso al que queremos ir. Y si no nos da esa respuesta, pues lo mismo, vamos a pensar que hay alguna falla. Es bastante usual que encontremos ese tipo de cosas en la web. Por ejemplo, nosotros subimos un archivo, le damos clic en cargar y esperamos que haya una barra de progreso que diga, ah, bueno, el archivo está cargando. Pero si no aparece una barra de progreso o no aparece una señal de progreso o no aparece ningún tipo de indicador de que efectivamente está ejecutando la orden, entonces los usuarios tienden a desesperarse y a creer que no está funcionando. Entonces lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y pueden provocar errores en el sistema. Entonces la visibilidad del estado del sistema es, primero, importante para mantener la comunicación con el cliente, con el usuario, que el usuario entienda qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Se basa principalmente en tiempos de espera y en barras de progreso que nos permiten ver que efectivamente está sucediendo algo. O cuando nosotros pasamos por sobre una palabra que contiene un enlace, el cursor va a cambiar o el color de la palabra va a cambiar, de tal manera que nosotros entendemos que es un objeto con el que podemos interactuar. Ese tipo de cosas, ese tipo de información puede ser información visible o información audible y nos debe permitir entender fácilmente qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Bueno, empecemos entonces con la heurística 2. Fausto Guzmán, Víctor Rodríguez, Wendy Espinosa, Helen Velasco. ¿Quién está de la sala 2? Hola, profe. Nosotros. Cuéntame. Bueno, te cuento. Básicamente, lo que nosotros comprendimos de esta segunda heurística es que debemos hablar el lenguaje del usuario. Y en ese sentido, pues, cuando nos dice hablar el lenguaje del usuario es que el desarrollo que se haga, pues, debe ser cercano y debe ser intuitivo para ese usuario. Entonces nos decía que no es lo mismo, nos ponía un ejemplo de una intranet o una página, pues, de empleados donde había una opción digamos, dos opciones con las que yo podía, digamos, hacer un botón. Una que dijera como directorio de empleados o otra que dijera como reuniones y acercamientos. Entonces la persona pues que estaba dando la explicación decía, es más intuitivo que todo el personal de esa compañía pues sepa que si le da clic a ese botón del directorio de toda la compañía, pues le despliegue todas las personas que están ahí y no que de pronto se ponga a preguntarse
ese otro botón sí los llevará de pronto a alguna reunión o alguna citación o a una citación que pues de pronto no es lo que buscan en esa intranet. A eso se refería. Adicional a eso, nos decía que hay que seguir como las convenciones del mundo físico y en esa parte también nos hacía un paralelo como cuando uno tiene un libro o lee un libro, que pues uno tiene la experiencia física o real de que cuando el libro es físico, pues tú puedes, digamos que pasar las hojas del libro, puedes subrayar, puedes escribir, y que cuando ya uno se pasa pues al tema ya, digamos que web, pues también lo que se debe lograr pues es una experiencia similar, donde la persona pueda también hacer el cambio de las páginas, pueda hacer subrayados o pueda, digamos, hacer anotaciones, digamos que en paralelo pues a lo que hace pues en el mundo real. Digamos que también lo que rescatamos ahí pues fueron como varias frases que nos sonaron. Una que hablaba sobre pues que hay que hacer el desarrollo siempre para personas reales y pues digamos ser como, digamos, tratar de entender a pues el público pues al que queremos hacer, pues al que le queremos llevarle como el desarrollo que estamos haciendo, y que siempre pues tenemos que tratar de hacer como una experiencia integrada al mundo real. Adicional a eso, pues que tenemos que hacer digamos que la página de diseño debe tener un orden lógico para pues lograr una experiencia, digamos que buena para el usuario final. Eso fue lo que rescatamos de esta segunda heurística. Listo, perfecto. Entonces, la segunda heurística habla de etiquetado. El etiquetado pueden ser palabras, ¿sí? En general textos que nosotros encontramos en la interfaz, o pueden ser también gráficos, iconografía. ¿A qué se refiere el etiquetado? Bueno, por ejemplo, nosotros en caso de que estemos entrando a la plataforma y veamos un anuncio gigante que dice ingresar acá, solo tripulantes, ¿ustedes qué entienden? ¿Eso para quién está dirigido? ¿No? ¿Nadie? Para estudiantes. A los estudiantes, ¿cierto? Si ustedes ven ese mismo mensaje en otra plataforma, pero de, no sé, en una plataforma escolar de algún colegio o de una universidad, ya fuera de este contexto, ¿qué entenderían? Posiblemente nada, ¿cierto? No sabemos a qué se refiere con tripulantes, de pronto algún tipo de grupo, o no sabemos si de pronto se refieren a una tripulación de una aeronave o algo similar. Entonces, el lenguaje debe estar enfocado en las personas a las que le estamos hablando. Debe ser claro. En el caso de ustedes, pues durante el curso siempre se ha hablado de los tripulantes, listo. Y hablamos de un formador y de un tutor y tenemos unas etiquetas bastante claras que deben estar representadas en todos los sistemas de información que utilicemos. De esa misma manera. Es diferente entonces como lo puede interpretar una persona fuera de este contexto. Esa misma palabra tripulantes no nos podría servir en un contexto diferente. También, así como hablamos en un lenguaje específico o digamos especializado en la persona a la que le llega el mensaje, pues debemos tener en cuenta cuando el sistema es web que cualquier persona podría llegar a ingresar si no es un software de uso específico, si no estamos creando una web a la que puede acceder cualquier persona como Google, debemos tener un etiquetado bastante claro. Y el caso de Google, por ejemplo, es que nos muestra un único botón, el botón buscar. Esa palabra es bastante clara, tiene una caja de texto y un botón buscar que le va a permitir a cualquier persona que ingrese entender a qué se refiere. ¿Listo? Siempre hablamos el lenguaje del usuario, simplificamos lo que le vamos a decir, no, pues evitamos textos largos o confusos y sobre todo en términos de iconografía evitamos utilizar iconos que ellos no puedan entender. En ocasiones
digamos, por estética o por exceso de creatividad en el momento en el que creamos alguna interfaz, decidimos que un botón no tiene por qué decir botón enviar, sino que puede tener un avioncito. Y puede que las personas por eso se confundan, que no sepan qué significa ese avión. Tenemos que ser bastante claros con el usuario, tenemos que hablar en su mismo idioma y tenemos que estar seguros de que lo que estamos diciendo aplica para cualquier tipo de usuario que vaya a ingresar a nuestro sistema de información y no solo para un grupo específico. Cuando tenemos pantallas específicas para diferentes tipos de usuario, como podría ser, por ejemplo, en el caso de una EPS o de una IPS, tenemos un usuario que puede ser una secretaria, tenemos otro usuario que puede ser un médico y tenemos otro usuario que podría ser un paciente. El paciente, en el momento en el que ingresa a un sistema para ver sus órdenes médicas o sus remisiones, lo que espera encontrar es la palabra órdenes médicas. ¿Listo? Tal vez es diferente para la secretaria o para el médico, que sí pueden entender que esas son autorizaciones o remisiones y que pueden entender quizás cuando hablamos de un CIE-10, que eso es un diagnóstico, o si hablamos de un CUP, que eso es un procedimiento, o si hablamos de, en general, Vademecum, que estamos hablando de codificación de medicamentos. Entonces, a cada uno de los roles, a cada perfil, le hablamos en su propio lenguaje, de tal manera que no pueda generar confusión y no requiera una curva de aprendizaje para poder utilizar el sistema. Listo. Pasemos entonces al tercero. Clarísimo ese tema de etiquetado. Claro el tema de la visibilidad del estado del sistema también. Sí, profe, todo claro. Listo. Sala 3, José Durán, Sandra Delgadillo, Edinson Malagón, Claudia Castro y Daniela Gómez. ¿Cuál es la heurística 3? Bueno, buenas noches. En el grupo 3, la heurística corresponde al control y libertad del usuario. Entonces, bueno, digamos que la expositora nos mencionaba que en un momento nos podemos encontrar a una persona e iniciar una conversación que puede ser con un hola, pero que nos empieza como a sumergir en una conversación larga y quisiéramos terminarla de una manera educada. Entonces, en un contexto, digamos, de navegación ocurre exactamente lo mismo. A veces, por error, el usuario accede a sitios donde que no quería acceder o a funciones a las que no quería llegar y nos dice que si en nuestro navegador no existiera, por ejemplo, las flechitas, que pues normalmente conocemos como avanzar o retroceder, sería bastante inseguro, lo percibimos de esa manera, en que la persona, bueno, el usuario navegue, pero tiene que estar completamente seguro a dónde se está dirigiendo. Entonces, por lo que pues, se ha definido, digamos, con heurísticas, es como las sensaciones. Entonces, esas opciones de deshacer o de retroceder están como asociadas a esa sensación de que el usuario tenga el control y a la vez que cometa errores tenga la libertad de arrepentirse, digámoslo así. Así como en una parte, digamos, más práctica, busqué pues como una manera de traer un ejemplo, creería yo como lo que ocurre con WhatsApp. En un momento enviábamos un mensaje y de pronto nos arrepentíamos y no existía esa opción de eliminarlo. Entonces, esta heurística creo que sería algo práctico en esta aplicación cuando podemos tener la opción de arrepentirnos y eliminar ese mensaje. Listo, no sé si de pronto alguien del grupo quiera complementar. Ahí está perfecto. Bueno, listo. Entonces, esta heurística es muy bonita, ¿no? Esta heurística hizo que WhatsApp nos salvara de muchos más errores de los que logramos cometer ya. Ustedes se acuerdan, ¿no? De la capacidad que tenía WhatsApp hace quizás un año o un poco más, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, de modificar el orden de las conversaciones, que nosotros enviáramos un mensaje a la persona que no era y ya no poder deshacer ese envío de mensaje, ¿cierto? ¿A alguien le pasó? No, a ninguno. Nadie le mandó un mensaje al jefe por ahí que era para la mamá. Bueno. Los despechados.
Uy, Sí, yo no, creo que este no. sí. Bueno, confiemos en que a nadie le pasó por despecho. Entonces, en ese contexto, nosotros necesitamos tener control de nuestra información. Los usuarios, mejor, tienen que tener control de su información. Tienen que tener el poder de deshacer aquello en lo que se equivocaron. Esa capacidad para que nosotros le permitamos al usuario devolverse o deshacer evita muchos errores y mejora la confianza en el sistema. Pasa, por ejemplo, con el correo electrónico. Cuando nosotros vamos a enviar un mensaje que dice que contiene datos adjuntos y no enviamos ningún archivo, entonces, ¿qué pasa? ¿Se han visto lo que pasa o no han visto? Sí, ahora el correo le dice a uno, menciona que tiene datos adjuntos y no ha adjuntado nada, por decirlo así. Exacto. Entonces ahí uno agradece, ¿no? Menos mal me avisó porque ya la iba a embarrar. O en ocasiones enviamos el correo sin asunto o enviamos el correo, intentamos enviar un correo y no tiene ningún destinatario, bueno, etcétera. Hay muchas formas de equivocarnos. Google pues ha sido bastante bueno en ayudarnos a deshacer esos errores. Incluso unos segundos después de que enviamos un correo, tenemos la posibilidad de deshacer ese envío para modificar ese correo que íbamos a enviar. En ese momento es cuando nosotros empezamos a confiar en la herramienta y ya hacemos con más tranquilidad cada una de las tareas. Simplemente buscamos el botón que diga lo que nosotros esperamos que dice para iniciar una nueva conversación o para crear un nuevo correo o para eliminar algún correo y lo probamos ya sin miedo, porque sabemos que vamos a tener siempre la opción de deshacer cualquier error que podamos cometer. Listo. Heurística 4. Paola Peña, Julie Vargas, Olga Sánchez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, la que nos respondió la sobre consistencia y estándares. Entonces, pues básicamente lo que entendimos fue que pues, la idea es que la interacción del usuario pues, con la aplicación, con el producto, sea como rápida, eficiente, que tenga pocos errores en el diseño. Y pues lo que se busca con ese principio es como mantener los estándares que ya están establecidos, que saben que funcionan y que pues digamos de esta forma permite que el usuario tenga, o sea, se desarrolle bien pues, en ese medio. Entonces menciona que hay dos tipos de consistencias que son internas y externas. Entonces, interna se refiere como el programa si digamos, utiliza un tipo de letra muy pequeña, unos colores muy fluorescentes. Eso puede pues incomodar al usuario y también pues puede darle como una mala impresión. Y de inconsistencia y de consistencia externa pues se refiere como, por ejemplo, si se ha establecido de que una aplicación funciona más de que los botones para ingresar estén en la parte de abajo, como en otras aplicaciones, la idea pues es mantenerlo y pues evitar en lo mayor posible pues hacer como esos tipos de cambios, porque puede generar que puede que funcione, pero también se corre el riesgo de que, de que el usuario no entienda la aplicación y asimismo pues, pues no logre como el objetivo pues de la aplicación. Entonces pues se dice que lo ideal es como hacer esas modificaciones lo posiblemente menos necesarias, o sea, las que sean únicamente necesarias para pues evitar como ese tipo de errores en el diseño. Listo. Entonces, el tema de consistencia nos dice que, pues, efectivamente, como el usuario ha visitado, por ejemplo, otros sistemas, ha utilizado otros sitios y demás, nosotros debemos mantener esa homogeneidad con el lenguaje que utilizan otros sistemas y otros sitios. Por ejemplo, si ustedes van a entrar a una página web y necesitan iniciar sesión, ¿dónde buscan el inicio de sesión? ¿Nadie? En la esquina superior derecha. Superior derecha, siempre debe tener la palabra iniciar sesión o puede tener un logotipo de un usuario. Cuando ustedes le dan clic a ese logotipo, incluso les puede mostrar si ya están logueados o si quieren registrarse o si quieren iniciar sesión. Entonces, siempre esperamos buscar ese elemento ahí,
¿Qué pasa si nosotros ponemos el elemento iniciar sesión como una X? Una X en la esquina superior derecha. Se interpretaría que se va a cerrar la página, ¿no? La pantalla. ¿Ustedes le darían clic para No. intentar loguearse? Incluso podríamos pensar que esa X, al pasarle por encima del mouse, dice login. ¿Ustedes le darían clic o no le darían clic? No. No, bueno, yo sí lo haría, pero con miedo, pero sí. Entonces, la cosa es mantener una homogeneidad. Si nosotros sabemos que una X para el usuario en la esquina superior derecha siempre significa salir, pues si intentamos utilizar ese mismo símbolo para otra cosa, el usuario no lo va a entender y no va a ser natural para él ejecutar las acciones que requiere. Eso le va a presentar obstáculos básicamente en sus procesos. Digamos que ya no quiere iniciar sesión, sino está llenando un formulario y tiene que enviarlo. Y nosotros decidimos que para enviar el formulario, él tiene que llenar todos los campos del formulario y luego darle Enter. Entonces, ese es el mecanismo natural, es la forma correcta en la que el usuario va a entender que tiene que enviar el formulario. Diego Armando, cuéntame. Profe, tengo una pregunta con respecto al ejemplo que da de la X allá en la esquina superior derecha, y es que pues creo que eso sale primero con Windows 3.1, entonces no sé si hay alguna convención o algún comité o alguna organización que haga, digamos, que rija o que instruya de esas buenas, de esos buenos, o esos estándares más bien. Bueno, las heurísticas de las que estamos hablando todas están dentro de la ISO. Me corchaste, no me acuerdo el número, pero efectivamente hay una norma ISO y hay ahora también una norma NTC, norma técnica colombiana, que definen esos estándares. Con respecto a la iconografía, por ejemplo, la X en la parte superior, también hay normas de usabilidad que nos dice ya cuáles son los elementos estándar e incluso cuáles son los colores estándar que tienen algún significado dentro de la web. Por ejemplo, el tono rojo en hexadecimal exactamente que se utiliza para las alertas, el verde que se utiliza para dar un mensaje de un resultado de éxito y el azul que se utiliza para dar información al usuario de algo que está sucediendo. Todos esos datos están estandarizados dentro de normatividad pues, o estándares ISO. Con respecto al caso específico del que hablábamos, nosotros esperamos que para enviar un formulario haya un botón que tenga por lo general algún color que lo haga muy visible, como cuando entramos a GitHub, ¿cierto? No teníamos que tener mucho tiempo, pues no teníamos que detenernos mucho tiempo en aprender a usar el sistema para encontrar el botón que decía crear repositorio, sabiendo que cuando llegamos a GitHub lo que queremos hacer es crear un repositorio y guardar ahí nuestros archivos. Entonces es lo primero que nos muestra, tan pronto entramos a esa primera pantalla negra con un montón de información, él muestra en verde, grande, resaltado, un botón que dice crear repositorio. Entonces nosotros inmediatamente sabemos que por ahí es por donde tenemos que empezar, porque ya sabemos que los botones resaltados son los elementos que generan acción y que nos indican cuál es el paso a seguir. Lo mismo pasa al finalizar un formulario. Estamos buscando un botón, por lo general verde o azul, que diga enviar. Y al darle clic en ese botón, pues estamos esperando que el botón cambie de color o que aparezca una barra de progreso que nos diga que efectivamente fue enviado, está enviando la información o un mensaje que nos diga que ya fue enviado. Esos estándares están dados por la generalidad, es consistencia, en este caso, consistencia externa, con todos los demás sitios que ya ha conocido la persona, el usuario que nosotros tenemos y que van a tener prioridad sobre el nuestro porque, pues, efectivamente el usuario pasa muchísimo más tiempo en otros sitios diferentes al de nosotros, ¿cierto? En muchos otros sistemas diferentes al nuestro.
Por eso toman prioridad estándares como, por ejemplo, las librerías de Bootstrap, que tienen algunos estilos estándar para que la página se vea de alguna manera en la que los usuarios esperan que se vean ciertos elementos. Eso ya lo vamos a ver con más calma durante la próxima semana. Hasta aquí, ¿hay preguntas sobre el tema de consistencia? ¿No? Bueno. Entonces tenemos la primera heurística, que es visibilidad de estado del sistema. ¿Qué es la visibilidad del estado del sistema? Esa es la primera heurística, ¿no? Sí. Bueno, trata en lo que entendí de que al usuario se le debe mantener informado en todo momento del proceso que está realizando. Exactamente. La segunda heurística, ¿quién recuerda qué era la segunda heurística? La segunda heurística, lenguaje. La segunda heurística habla sobre lenguaje y etiquetado. ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Nadie recuerda? A que yo en mi software tengo que expresarme con el usuario en su lenguaje natural. No puedo hablarle en arameo si él solamente entiende español. Exactamente. La terminología y la iconografía deben estar de acuerdo a lo que él conoce, al lenguaje que él utiliza. En la heurística 3 hablamos de consistencia. Heurística 3, perdón, se me fue una. ¿Sí es consistencia la heurística 3? Grupo 3, ¿dónde están? ¿Quién me confirma la heurística 3? Control y libertad de usuario. Ah, cierto, control y libertad de usuario. Entonces, ¿a qué se refiere la heurística de control y libertad de usuario? ¿Recuerdan el ejemplo de WhatsApp? ¿No? ¿Nadie recuerda qué era lo que pasaba? Que el usuario debe de controlar la información, es decir, que puede equivocarse y puede tomar el control de mejorar la confianza en el sistema, de deshacer esos errores que han cometido. Listo, ahí tenemos como ejemplo principal el control Z. Todos estamos muy acostumbrados a que podemos utilizar control Z en la mayor parte de las, de aquellos sistemas que están sobre Windows, por lo general sistemas de escritorio, y que esto nos va a permitir deshacer la última acción. Y esta acción de control Z ya está empezando también a migrar hacia otros entornos. Por ejemplo, está empezando a verse en algunos sistemas web, lo que le facilita al usuario, pues efectivamente, deshacer un error que haya cometido. El de consistencia, ¿quién me puede decir a qué se refiere la heurística de consistencia? ¿No? ¿Perdidísimos? Profe. Sí. Bueno, esa heurística de consistencia estándar lo que trata de decir es que, digamos, para sistemas similares se maneje un mismo patrón de diseño. En lo que vi de que, por ejemplo, una tienda online, la mayoría tienen el carrito de compras en la parte derecha, arriba. Así como también lo que decían de los inicios de sesión, que también se encuentran arriba en la parte derecha. Correcto. Cuando nosotros hacemos eso, logramos que el usuario tenga una menor curva de aprendizaje. ¿Ustedes saben qué es curva de aprendizaje? ¿O se pueden imaginar a qué se refiere el concepto? El tiempo que se tarda alguien en aprender algo. El tiempo que puede tomar el usuario en entender cómo se usa nuestro sistema para realizar la actividad que requiere. Aquí les acabo de compartir una imagen, de pronto para ponerlo de manera más gráfica, el contexto que corresponde a las heurísticas. Es posible que haya desorden en algunas imágenes porque no en toda la nomenclatura está con los mismos números, pero vamos a tener las mismas heurísticas aunque estén en desorden. Entonces, el primero, la visibilidad del estatus del sistema.
implica que nosotros tenemos que mostrar en todo momento el estado de lo que está haciendo en ese momento el sistema. En el caso del semáforo, pues queda bastante claro que cuando está iluminado alguno de estos tres bombillos, ¿sí? El amarillo, el rojo o el verde, eso tiene algún significado para nosotros. Si están todos apagados, lo más seguro es que haya algo dañado. Y el segundo, alineación entre el sistema y el mundo real. Esto habla de efectivamente hablarle al usuario en su propio lenguaje. En el tercer caso, control y libertad. Entonces, el control Z nos dice, nosotros podemos deshacer acciones en las que de pronto nos hayamos equivocado. Consistencia y estándares dice que nosotros no podemos ser el cisne negro o el patito feo, porque tenemos que entender que el usuario está acostumbrado a entender otros sistemas diferentes al de nosotros y debemos aprovechar ese conocimiento previo que él tiene para disminuir la curva de aprendizaje en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, continuemos. Heurística 5. Grupo 5. Veamos, Miguel Carvajal, Diego Alvarado, José Luis Patiño, César Barbosa y Eduardo Ojeda. Bueno, en mi caso lo que alcancé a entender de esta heurística hace referencia a la prevención de errores. Bueno, ¿qué ocurre? Que generalmente nuestros usuarios pues son un poquito interactivos, son curiosos, etcétera, 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 y algunas veces cometen algún tipo de falla, como por ejemplo, bueno, explicaban ahí, que enviarle un correo a una persona X, un amigo, y se lo envía a toda la compañía. Pues ahí ya hay una completa falla. Y la falla no es precisamente de mi usuario, sino es mía, por haberle colocado un botón de enviar en un lugar donde era bastante accesible de pronto. Bueno, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando acá? Simplemente, pues sabemos que los errores son pan diario de cada día y no se pueden eliminar, seamos honestos. Lo que sí podemos hacer es mitigar al máximo la cantidad de errores y posibles fallas que pueden cometer un usuario. Recuerden, nuestros usuarios son bastante creativos. En el video, la expositora daba el ejemplo de un cepillo de dientes que literalmente no tenía fallas. Cada vez que decía que estaba bajo de batería, le sonaba 3 veces y después se apagaba. Pero que para ella, a nivel de persona, pues no le afectaría nada si se acabase la batería, simplemente ella seguiría cepillándose los dientes común y corriente. Bueno, entonces, como desarrollador, ¿qué puede sacar de conclusiones? Primero, tengo que mirar qué puede estar fallando. Lo segundo, ¿cómo puedo mitigar la falla? Y finalmente, como conclusión, en este punto de la prevención de errores, literalmente necesito que el usuario no piense, que mi software sea lo suficientemente bueno como para mitigar este tipo de fallas y que el usuario no encuentre ningún problema. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la heurística 5, estamos efectivamente asumiendo que al usuario no le podemos poner demasiadas opciones o demasiada información que no requiera en el momento en que le pueda causar errores. Debemos evitar al máximo generarle errores. Esta prevención de parte de la interfaz ayuda, por ejemplo, a que nosotros podamos tener podamos limitar la cantidad de soporte que tiene el sistema, podamos reducir la curva de aprendizaje, que siempre va a ser uno de los puntos más significativos que evaluamos cuando hablamos de usabilidad, y podemos, entre otras cosas, armonizar la relación con el usuario, la comunicación con el usuario, generando confianza. ¿Listo? Heurística 6. Freddy Beltrán, Kevin Flores, Jacqueline Carrascal, Elkin Velasco y Laura Martínez. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Profe, buenas noches. Bueno, profe, en la heurística 6 se llama reconocimiento versus memoria. El video inicia diciendo que el reconocimiento debe primar sobre la memoria y da unos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, ella hace unas preguntas que nos haríamos como usuarios. Sería la primera que si Lisboa es la capital de Portugal. Entonces esta pregunta necesitaría de reconocimiento, de analizar todo el contexto que nos dan en la pregunta y con el reconocimiento saber si la respuesta es correcta o incorrecta. Luego, una misma pregunta en ese contexto sería que ¿cuál es la capital de Portugal? Esta pregunta acudiría a la memoria. Entonces, ¿qué tratan de explicar con esto? Que es mucho mejor acudir al reconocimiento en las interfaces gráficas porque la memoria nos puede hacer incurrir errores. El ejemplo práctico que coloca es, digamos, un editor de texto. Cuando tenemos un editor de texto y necesitamos hacer una acción, por ejemplo, subrayar un texto, nosotros iríamos al icono que tiene la letra y la línea de subrayado. Y así siempre reconoceríamos que ese icono sirve para eso. Y no, por ejemplo, digamos que hay otro software también de edición de texto y el símbolo de subrayado sea otro. Entonces tendríamos que recordar cuál es el icono en ese software que nos sirve para subrayar. Entonces mantener como ese estándar de que, por ejemplo, el icono del disquete es para guardar. Y así es mucho más fácil para el usuario simplemente reconocer qué icono o qué botón hace qué cosa, que tener que recordar si lo que quiere hacer lo hace ese icono o ese botón. Listo, perfecto. ¿Todos entendieron a qué se refiere la heurística 6? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, ahora más tarde les vuelvo a preguntar de qué se trataba la 6. Heurística 7. Stephanie González, Diego Castañeda, Francesco Fernández, Miguel Sánchez y Fabiola Aldana. Sí, profe. La heurística 7 habla de la flexibilidad y la eficiencia de uso. Y básicamente es facilitarle la vida al usuario a través de códigos cortos. Por ejemplo, el tema de copiar y pegar. El ejemplo decía que si de pronto nos equivocamos enviando un correo y pues si queremos modificar una parte pequeña de ese correo, no todo el correo, simplemente copiamos y pegamos y editamos la partecita que queremos pues modificar. Entonces, que el usuario tenga la facilidad de hacer todo a través de códigos cortos. Se usa también mucho en las redes sociales, el ejemplo, por ejemplo, que ponían de Instagram, que en vez de que tú te das a la ruedita por allá y buscas el engranaje, poner me gusta, simplemente le das doble clic a un corazoncito y ya le das like. Entonces, que sean códigos pequeños y fáciles, por ejemplo, los control Z, el copy, el control V, que sean pues cosas que precisamente el usuario pues aprenda fácilmente y que no le llegue mucha información y él se sienta abrumado y pues no la puede absorber toda. Que sea todo pues de ejemplos pues de cosas cortas para que él pueda recordarlas y que se le facilite justamente la curva de aprendizaje. Listo, genial. Entonces, efectivamente nosotros podemos generar para el usuario, principalmente el usuario experto, algunos atajos. ¿Esto qué significa? Bueno, el usuario cuando entra por primera vez lo consideramos un usuario novato en el sistema, que hasta ahora va a iniciar su curva de aprendizaje. Para él todo debe ser bastante simple y debe quedar bastante claro dónde está cada una de las funciones que necesita. Entonces, en el caso de un usuario de Instagram, cuando entra por primera vez, pues va a encontrar abajo un corazoncito en el que al darle clic le va a aparecer el me gusta. Listo. Así lo va a entender. Pero para un usuario experto, al darle doble clic sobre la imagen, se le va a facilitar el proceso. Más porque en este caso el botón está al lado derecho y no al lado izquierdo. O mejor dicho, le puede dar clic a cualquier parte de la imagen y él lo va a tomar por defecto. Y el usuario experto va a agradecer ese atajo, esa forma rápida en la que puede realizar la misma acción que antes realizaba, llegando hasta el botón que está en el lado izquierdo. Este tipo de facilidades no se dan para que sea la única opción,
sino para que sean opciones más rápidas para usuarios que ya han tenido un reconocimiento previo del sistema y que lo usan con cierta frecuencia para realizar actividades específicas. Esto les ayuda a tener una mejor relación con el software, a entender un poco mejor qué es lo que pueden hacer y a ser más eficientes en el uso del mismo, en las actividades que realicen utilizando el software. Heurística 8. Heurística 8, Tatiana Rodríguez, Sara Osorio, Guillermo Toro, no más. Sí, profe, nos tocó en otros estética y diseño minimalista. Este es como el diseño que tiene que ser lo más básico a la hora de para dar como con la interfaz. Cuando se vaya a organizar así, tiene que ser como mostrar lo más necesario, no llenarlo de muchas sí, que de pronto distraigan al usuario o algo. Un ejemplo claro sería como la página principal de Google, que cuando uno entra, ingresa, solamente aparece ahí Google y buscar, y ya está, y la barra donde uno va a escribir o algo, y en la parte alta aparecen como las opciones, digamos, de iniciar sesión o imágenes, Gmail normal. Y pues una frase que es que decía en el video era que comunícate, no decores. Prácticamente es eso. Exacto. Entonces, el diseño minimalista nos ayuda a no saturar de ruido la comunicación que nosotros tenemos con el usuario. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que el usuario, en el caso que comentaban de Google, únicamente tenga la función principal, que es la de buscar, entonces esa va a ser la más visible y no vamos a tener muchos filtros y muchas alternativas alrededor que nos puedan distraer del objetivo y que puedan dificultar el proceso. La primera búsqueda en Google, si ustedes se dan cuenta, solamente tiene una caja de texto que nos lleva rápidamente a una lista de resultados que después ya podemos filtrar y podemos seleccionar datos específicos sobre esos resultados que nosotros tenemos. Lo mismo, si queremos entrar a otras aplicaciones, pues él nos deja un botón en la esquina superior con la que podemos cambiar de pantallas y demás. Pero siempre nos va a permitir centrarnos en lo importante, en la actividad que vamos a realizar, siendo esa actividad una sola, preferiblemente, que va a ser la primordial, el paso que debemos seguir para poder utilizar el sistema. Lo mismo pasaba en GitHub, cuando nosotros entramos por primera vez. Lo único que necesitamos es crear nuestro primer repositorio. Entonces, él nos muestra el botón grande verde, crear repositorio, y evita llenar de ruido la pantalla. Nosotros vemos muy pocas opciones en ese momento. Después de que ya tenemos un repositorio, entonces empezamos a ver una serie de opciones, podemos cambiar de repositorio, podemos crear ramas, podemos hacer muchas otras cosas, dándole prioridad a la visualización del repositorio que ya tenemos, el repositorio principal, el último que hayamos utilizado. Eso reduce la cantidad de pasos que tiene que hacer el usuario, que tiene que realizar el usuario para ejecutar cualquier acción que deba realizar en el momento. Listo, bueno. Heurística 9. Jonathan Cucaita, Rogers García, Henry Alberto Martínez y Marlon Pacheco. Sí, señora. La heurística de usabilidad 9 de nombre ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Este video data 3 ideas importantes, las cuales son informar claramente a los usuarios cuando haya ocurrido un error. Es necesario informar al usuario que la clase de error o cuál es el problema de error y ofrecer una forma de corregir el error. La primera idea dice que hay que decirle al usuario de una forma sencilla cómo es el error, ojalá con un mensaje. Y también combinar el mensaje con un color o una señal de advertencia. La segunda idea, utilizar un lenguaje sencillo que el usuario lo pueda entender rápidamente. Y el video también muestra cómo enlaza un error a un sitio web donde explica el tipo de error que tiene. Y la tercera idea, ofrecer una forma de corregir el error, donde dice proporciona instrucciones concisas sobre cómo corregir el error o problema.
También dice que es mejor ofrecer un atajo en el mensaje de error, tal y cual como donde enlaza al site de identificación del error. Y no como un plan, pero sí cómo resolverlo. O sea, no tiene por qué explicarle al usuario cómo se genera el error, sino cómo solucionarlo. También dice que explicar rápidamente, filtrar las opciones y proponer una solución de forma excelente. Todos los filtros le permiten actuar al usuario de forma inmediata, así que el usuario no tiene por qué quedarse, sino avanzar rápidamente. También dice que la mejor forma de ayudar a los usuarios a recuperarse de los errores es proporcionar una función de deshacer. O sea, de momento que si ha fallado, cómo deshacer el error dando un paso atrás, como lo que explicaban con las otras heurísticas, como en el caso de WhatsApp. Y también el video explica cómo Gmail, cuando se envía un email y la persona se arrepiente, da la opción de deshacer. Aparte también distingue cómo corregir los errores y también hay que enseñar a prevenir al usuario. O sea, no todas las veces el problema es del site o del programa, sino de parte de quien está sentado en la silla frente al PC. Bueno, Eso en general. listo, Roger, gracias. Entonces, para este punto, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en los errores que se mostraban en pantalla azul en Windows 98, Windows XP, Windows 2000. En esa pantalla azul se mostraba algo como un error 1420 volcado de pila y algún texto similar, ¿cierto? Entonces, cuénteme, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les pasó ver una pantalla azul de Windows? La famosa Levanten la mano. pantalla de la muerte. Vamos a ver, levanten la mano, por favor. Los que hayan visto alguna vez la pantalla azul. Listo, ya tenemos algunos que han visto la pantalla azul. Entonces, de los que han visto la pantalla azul, levanten la mano los que entiendan que es un volcado de pila. Absolutamente ninguno. Entonces, díganme, ¿para qué sirve esa información? ¿En qué ayudó mostrarle ese error al usuario? ¿Cómo puede servirle esta información al usuario para solucionar el error? Profe, bueno, en mi caso, cuando a veces sale ese error, muchas veces es porque se satura la memoria RAM, ¿sí? Ahí sale como un mensaje con respecto al tema de memoria RAM. Entonces el equipo inmediatamente se reinicia y se recupera de ese error. Ok, listo. Entonces, puede que haya algunos conceptos que nosotros logremos reconocer en el error, pero la mayoría de los errores, no tanto en Windows 10, que de pronto ya mejoró ese aspecto, sino en las versiones anteriores de Windows, no eran fáciles de reconocer, ni nos permitía ninguna acción de una vez que nos permitiera corregir, no deshacer, sino corregir ese error. Es decir, si nosotros tenemos un problema de volcado de pila, lo que queremos saber no es que hay un volcado de pila porque con esa información no podemos hacer nada. Lo que queremos saber es, ¿hubo un error en el sistema operativo o un error que se reconoce en el sistema operativo? Y le podemos, para solucionarlo, debemos reiniciar el computador. Entonces nos debería mostrar rápidamente una opción o un botón gigante en letras claras que después de explicarnos cuál fue el error y si es posible decirnos por qué ocurrió, nos permita de una vez reiniciar el computador, que es la única solución que tenemos a la mano. O que nos diga, comuníquese con soporte y dele el siguiente código, 1420. O que nos diga, debe, en este caso, entrar en un modo a prueba de error. Entonces, dele clic en F10 la próxima vez que inicie el sistema. Que nos dé alguna solución, que nos diga qué es lo que podemos hacer nosotros, qué es aquello que está en nuestras manos que puede solucionar de alguna manera ese error que se ocasionó. Puede ser por el usuario o puede ser por el sistema o puede ser
simplemente por una combinación de hardware y software. Lo importante es que nosotros podamos hacer algo al respecto y si no podemos hacer nada, entonces simplemente que nos cuente qué pasó y qué es lo que va a hacer el sistema automáticamente para el paso siguiente o que nos deje elegir algo para hacer. Eso pasa con frecuencia en Java. Uno ve con frecuencia algunos sistemas que están construidos en Java que generan excepciones y es muy usual que los desarrolladores no tengan la buena costumbre de controlar esos errores y mostrar los mensajes adecuados al usuario, sino que nos muestran como tal el error del sistema. El error del sistema no es algo claro para el usuario, ni es algo con lo que él pueda interactuar. De pronto ustedes como programadores lo podrían entender, pero sus usuarios no. Entonces no le pueden poner esos mensajes porque los van a dejar perdidos. Eso corta la comunicación y él no va a saber si la acción se ejecutó o si no se ejecutó, si debe repetirla o si no debe repetirla, y qué es lo que debe hacer para que pueda funcionar o cuál es el paso a seguir. ¿Listo? A eso se refiere entonces esa heurística. Ahora les voy a compartir pantalla y vemos la heurística 10 para hablar de esta que ya sería la última. Listo. Con respecto a la heurística 10, bueno, vamos a hablar de ayuda y documentación. Les voy a cambiar primero los subtítulos a español. Súper rápido. Y listo. Nielsen's 10 usability heuristics: concerns, help, and documentation. Now, while we as UX designers strive to make products and services as intuitive to use as possible, sometimes users will need help, as interfaces are growing increasingly complex. For example, just think how many different gestures could be used in a single mobile application. While help pages are still helpful, help and documentation can come in many different forms, such as app onboarding pages, walkthroughs, tooltips, popovers, videos, chatbots, web chat, and so on. When applying this principle, consider the following. Is it easy to search for help? Is the documentation focused on the user's task? Does the help documentation list concrete steps to be carried out? Let's look at some examples. Latote.com, a clothing rental company, has a help center where users can search their query as a question, and suggested FAQs populate underneath. The search results are easy to scan, as they're phrased as a question, which helps users understand easily whether any of the suggested results would be helpful to them. Wayfair, an online home goods site, also has a help center, but you'll notice its search feature isn't as easy to use because there's a 30-character limit on the search field. Also, the auto-suggested results are just pages. The user will have to click on one of these to understand whether their query is answered within, and that's increasing the interaction cost for the user. Help documentation should be focused on the user's task. A great way to do this is to make help contextual, i.e. it's provided as the user performs the task. Skyscanner provides contextual help in the form of a popover. When the user clicks on the destination field, Skyscanner shows the user an option for search, searching by all destinations. This help is timely and focused on the user's task. Lastly, any help documentation should list concrete steps the user should perform. Asana does a nice job of interspersing screenshots on their help pages with visually prominent steps for the user to follow. No user likes having to read documentation, so where possible, provide help in that timely way by thinking about when users might require help performing their tasks. When writing documentation, ensure it's easy to search. Use analytics and insight from usability testing to ensure search performs in the way users expect. Lastly, ensure your documentation has scannable steps, and don't overload your users with unnecessary information. Listo. Entonces, esta heurística nos está hablando de ayudas contextuales. Ellos nos proponen tener como ejemplo, uno de los ejemplos que proponen es la página de Skyscanner. ¿Ustedes han escuchado sobre Skyscanner alguna vez? ¿Sí? ¿La página de vuelos? No, señora. Exactamente. ¿No son todavía felices usuarios de Skyscanner? Bueno, es maravilloso. Sí, soy feliz usuario, recomendado. Sí, bastante. Entonces, el tema con esta página, además de pues
la funcionalidad en sí mismo que tiene es que está llena de ayudas contextuales, que era justamente lo que nos mostraba. Esta página nos permite no únicamente buscar vuelos de manera tradicional, sino que nosotros podríamos, sin saber a dónde ir, escoger, en este caso, cualquier lugar. Aquí nos dice de una vez, tan pronto le doy clic, me dice, no te decides, entonces haz clic para buscar en Profe, cualquier pero no estás compartiendo pantalla. lugar. Ay, no puede ser, ¿en serio? Pasa hasta en las mejores familias. Listo. Ahora sí. Listo. Sí. Entonces, al darle clic en el destino, él de una vez me muestra el pop-up. Me dice, no te decides, entonces haz clic para buscar en cualquier lugar. Listo. Lo mismo pasa cuando le vamos a dar una fecha. Nosotros le podemos dar un mes, le podemos dar una fecha específica o le podemos dar que nos muestre cuál es el mes más económico. De esta manera, pues nosotros tenemos la ayuda para solucionar la actividad que queremos hacer en este momento, que es buscar un vuelo, y al parecer un vuelo barato, que es lo que hace esta página, a cualquier sitio del mundo, y lo estamos teniendo en el punto en el que lo necesitamos. Es acá, cuando yo estoy decidiendo el lugar, es que necesito esta ayuda que me muestra que también puedo seleccionar cualquier lugar. Es acá cuando estoy escogiendo la fecha de salida, es cuando necesito que también me ofrezca esta ayuda en la que le digo, no, escoja cualquier mes, el que sea más económico. Y es ese tipo de ayudas contextuales lo que ayuda a que la página sea intuitiva, a que tengamos una mejor comunicación con el usuario y tengamos mayor usabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya logran tener los resultados, se van a dar cuenta que la primera página mostraba súper grande únicamente lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Las actividades centradas en el usuario. En esta otra página, nosotros ya tenemos una serie de opciones sobre las cuales vamos a querer más información. Entonces, ¿cuál es el botón funcional que nos muestra que nos puede dar la ayuda que necesitamos, que nos puede dar la función que necesitamos? Aquí tenemos una flecha que dice que esto se puede desplegar hacia abajo para darnos más información, ¿cierto? Y aquí ya nos muestra, bueno, listo, hay vuelos a Medellín, hay vuelos a Cali, hay vuelos a tal. Y en términos generales nos está mostrando el precio del vuelo ida y vuelta a cualquiera de estos países, ya mostrándonos el detalle, entrando en cada una de las tarjetas. Y al final, cuando hayamos seleccionado alguna, nos va a mostrar cómo van los precios, cuáles son los precios de otras cosas relacionadas como hoteles, cuál es el costo, bueno, en general de una estadía o de paquetes de turismo que haya hacia la zona que hayamos escogido. ¿Listo? Ese tipo de cosas o el botón de sugerencias acá al lado donde lo podemos encontrar fácilmente, o el botón de iniciar sesión siempre activo en la parte superior, o la ayuda contextual que nos permite al pasar por el input que nos muestra el idioma y ¿cómo se llama? COP es la moneda local en la que queremos ver los resultados. Esta ayuda que nos muestra al ponerse azul que nosotros lo podemos modificar es algo suficientemente sutil, pero suficientemente claro para el usuario. Al ponerse azul, sabemos que ahí le podemos dar clic para modificar esa opción, ¿cierto? En lugar de seguir buscando por otros sitios. Entonces, debe estar enfocado totalmente en la actividad que quiere realizar el usuario y debe facilitarle la tarea, permitiéndole solucionar rápidamente aquello que de pronto no supo cómo hacer en el momento. Entonces tenemos una interfaz intuitiva, pero que además sugiere ayudas contextuales, ayudas como popovers, puedes tener también videos o animaciones de cómo funciona algo en específico, o podemos tener también herramientas de autocompletar que nos ayudan a mostrar las opciones disponibles en cada uno de los campos que debiera mostrar el usuario. Ese tipo de cosas, pues, son mucho mejores que tener una página de ayuda en la que el usuario quizás no sabe exactamente qué es lo que debe buscar para obtener su respuesta. ¿Listo? Bueno, hasta aquí el tema de heurísticas de usabilidad. Estas son las bases de diseño, del diseño web, es lo que debemos tener en cuenta como factor principal, ya que en este caso nosotros no tenemos un usuario tan limitado como el que teníamos con aplicaciones de escritorio. Tenemos múltiples tipos de usuario,
son tipos de usuario que van a tener diferentes niveles de alfabetización tecnológica, van a hablar lenguajes específicos y vamos a tener que comunicarnos con ellos en el lenguaje que ellos necesitan. Eso minimiza la cantidad de soporte que le damos a la aplicación, mejora la respuesta al usuario y pues la capacidad del usuario de realizar las actividades que requiere dentro de nuestra aplicación y disminuye la curva de aprendizaje. Son entonces factores fundamentales que, aunque no hacen parte como tal del desarrollo de software, sí son principios que tenemos que tener claros de diseño para aplicarlos en nuestros desarrollos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios al respecto del tema? ¿No? ¿No les gustó el tema de diseño? Qué triste, este es uno de los Súper el tema. temas más bonitos. Súper. Profe. Profe, ¿uno Sí, cómo se cuéntame. especializa en eso? Pues cuando hablas de especializarte, ¿te refieres a medio académico o profesional? No, profesional, pues porque digamos que cuando uno ve ofertas laborales, Sí, está la oferta laboral exclusiva para el diseño. para UX designer. Pues no para diseñador como tal, sino para un UX designer. El diseñador de interfaz, por lo general, va a tener bastante experiencia en desarrollo web porque es donde más se requiere diseño de interfaz. Y a partir de ese desarrollo, que pues debe tener bastante, haber trabajado bastante en el front-end, específicamente más que en el back-end, debe tener experiencia también en el levantamiento de requerimientos, en desarrollo de una arquitectura de información con el usuario, en hablar con diferentes tipos de usuario para tomar esos requerimientos que va a requerir para la interfaz y pues ser capaz de aplicar ese conocimiento para futuros proyectos. Ese perfil es UX designer y pues aplica a casi todas las empresas de desarrollo grandes que existen en el mundo. Y pues en términos académicos existe la especialización en diseño de usabilidad o en HIC, comunicación usuario-máquina o en general interacción usuario-máquina, que también aplican al mismo tema. Listo, Profe, terminamos por hoy. Cuéntame. dentro del tema ¿entra también la cuestión de la accesibilidad o es un tema aparte? La accesibilidad es importante, pero pues digamos que esto ya facilita bastante el tema para la mayoría de los usuarios. Cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de inclusión. Le permitimos a grupos pequeños que usualmente están excluidos por alguna limitación específica acceder también a nuestro sistema. Cuando hablamos de usabilidad, hablamos de lo contrario, ¿no? Estamos apuntándole a la generalidad, a la mayor parte de los usuarios. Accesibilidad sí debe ser específica a grupos específicos de usuario que necesitamos incluir. Pero se tienen en cuenta algunos principios similares. En eso sí tienes razón. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Vale, entonces ya voy a detener la grabación y terminamos por hoy. Nos vemos mañana a la